Detrás de la leyenda, hace mucho tiempo, vivía un hombre con sangre dorada. Esta sangre tenía el poder de proteger a los habitantes de esta tierra. Vivió y murió en el río Vishen. Este río fluía a través de su pueblo. Debido a que su sangre de oro aún permanece en el agua, todavía hay oro en el río Vishen. La leyenda de este pueblo. Un orgulloso estado dorado nació a su alrededor. Debido al abuso de poder, el rey perdió su capital y su reino en una guerra. Fue completamente derrotado. La protagonista decidió que, por todos los medios, debía sobrevivir. Selene era la octava princesa del reino. Había 11 herederos en la familia real. Para garantizar un buen futuro al estado, los herederos debían sobrevivir, porque aunque la mitad de ellos muriera, el resto sobreviviría y reviviría el reino, especialmente aquellos que han recibido una educación real. Y para que estos herederos puedan construir un estado sobre las ruinas, la protagonista con sus 3 hermanos fue sacrificada con un gran propósito. Los caballeros intentaron capturar a la princesa. El deseo de vivir hizo que Selene huyera del reino. Cuando la heroína creció, cuidó de sí misma durante los 22 años. Entre sus hermanos y hermanas, no era nadie. La heroína no entendía cómo podía morir tan fácilmente y decidió que tenía que levantarse y huir. La heroína no se dio cuenta de cuánto tiempo había estado dormida, o mejor dicho, de cuánto tiempo había estado inconsciente. Lo único que recuerda es que la agarraron y la arrojaron a algún sitio. Ahora se sentía mejor, porque respiraba aire fresco. Hacía sol y calor. Selene pensaba que estaba en una mazmorra, pero era muy extraño que tales mazmorras estuvieran al aire libre en algún lugar del bosque. No sabía si seguía en el territorio de su reino. Seguramente sería difícil encontrarla. La chica estuvo a punto de caerse, pero se dio cuenta de que estaba de pie sobre un palo. La heroína pensó que seguía dormida, pero de alguna manera no podía perder los ojos. Cuando se miró las manos, en su lugar vio unas alas. La heroína se sorprendió de que ahora fuera un pájaro. Por fin consigue beber un sorbo de agua. No se da cuenta de lo que está haciendo, ya que ahora es un pájaro. Selene no puede creer que esto haya sucedido y sugiere que tal vez sea solo un sueño. Ella se muerde en el ala para despertarse, pero no lo consigue. Y después de todo, no se trata de un sueño. La niña suplica que le devuelvan su antigua vida. De su pico salen sonidos extraños y no puede decir ni una palabra. Un soldado se acerca a ella y se pregunta qué le pasa a este pájaro. El soldado pensó que el pájaro estaba enfermo y que había que denunciarlo. Pero Selene no entendía qué iba a denunciar el soldado, porque lo más probable es que Selene no sea su pájaro. Y entonces a la heroína se le ocurrió un plan para escapar de la jaula. La chica decidió hacerse pasar por un pájaro muerto en la jaula. El soldado abrió la jaula y movió la mano por el bosque para coger el pájaro, porque esta era la oportunidad de la astuta heroína. El pájaro arañó y escapó. Selene consiguió liberarse y disfrutar del vuelo libre. La huida fue un éxito y la heroína lo consiguió. Tras el vuelo de miel, Selene se sentó en una rama, pero ésta se rompió de repente, por lo que el pájaro se precipitó hacia abajo. La ardilla, que estaba sentada en esta rama, empezó a reírse de Selene. Pero la heroína empezó a pensar que ahora era más fuerte que la ardilla y que, después de todo, ahora era un ave rapaz. La heroína quiso coger un espejo, pero recordó que solo llevaba plumas. Entonces a Selene se le ocurrió buscar una masa de agua. En un árbol, la muchacha vio una bandera del reino al que pertenecía. Bajo la bandera estaba sentado un caballero, tal vez incluso muerto. El hombre del barniz debía de ser un soldado mensajero. Y si era así, debía regresar al campamento aliado. Y la heroína decidió que debía averiguar qué había sido de su país y de su cuerpo. Así que la heroína cogió la carta y decidió que tenía la obligación de entregarla. Pero también Selene se dio cuenta de que el corazón del mensajero seguía latiendo. Si lo dejaba aquí, moriría. La muchacha estaba decidida a no permitir que eso sucediera. Desde que el castillo había sido capturado, ella no sabía si podía creer que el ejército de su reino aún existía.
Entonces la chica decidió intentar encontrarlos. La heroína dijo que la bandera amarilla siempre reconocerá. Todo esto se debe al hecho de que ella es la princesa de este reino. A vista de pájaro, Selene divisó el campamento de su ejército. La heroína quería salvar a ese soldado. Vio al general y corrió hacia él. Selene no podía detenerse y temía estrellarse. La heroína se disculpa de antemano porque no lo hace a propósito. Pero el general agarró al pájaro en pleno vuelo. El general preguntó qué era e incluso pensó que el enemigo utilizaba animales para matar. Selene no podía respirar, pues casi había matado al general en el campamento aliado. Aquello había sido demasiado, incluso para su torpeza. La chica estaba un poco avergonzada y muy asustada. El caballero corrió hacia el general y pidió a Sir Walhale que esperara. El caballero declaró que ese halcón portador pertenecía a su campamento. Sir Walhale le explicó que ese pájaro intentaba atacarle. El soldado dijo que no sabía por qué el pájaro lo había hecho, pero que hacía unas horas habían recibido un informe sobre un halcón que se había escapado. Entonces Sir Walhale dijo que este pájaro le estaba apuntando definitivamente. Si no hubiera atrapado a este halcón, se habría quedado con un agujero en el cuello. Entonces, el general miró el bulto en la pata de Selene y se dio cuenta de que efectivamente se trataba de su pájaro. Era un mensaje confidencial. Entonces el general ordenó a Sir Luke que viera si el campamento había recibido un mensaje cerca de la cuarta línea de defensa. Sir Walhale también ordenó llamar al hombre a cargo de este pájaro. En ese momento, a Selene se le subía la sangre a la cabeza por la bastardía de Valhall. Selene se preguntó por qué había volado hasta el hombre con el poder. El ejército de la reina era una de las ramas más fuertes de las fuerzas reales. Había un acuerdo para que un comandante dirigiera todas las ramas del ejército en tiempos de guerra. Ese era Sir Walhale. La razón por la que seguía vivo en esta situación era porque fingía estar enfermo o incluso muerto. El general hizo girar el pájaro en sus manos y dijo que algún pájaro sospechoso, pues se había escapado de su campamento. El soldado encargado de los pájaros llegó hasta el comandante y le preguntó por qué le habían llamado. Sir Walhale preguntó si aquel soldado estaba seguro de que se trataba efectivamente del pájaro que se había escapado de su campamento. El caballero no estaba nada contento de que el domador hubiera dejado escapar al halcón. Entonces el soldado encargado de los pájaros respondió que podía afirmar sin lugar a dudas que se trataba del mismo pájaro que se había escapado de la jaula hacía unas horas. Llevaba chillando desde por la mañana, así que decidió echarle un vistazo. En ese mismo momento, el halcón saltó de la jaula. Selene se dio cuenta de que era el mismo soldado al que había arañado. El general estaba furioso, pues apenas les quedaban aves mensajeras y el soldado encargado de los halcones había dejado escapar a una de las aves. Sir Walhale dijo que este halcón voló hacia él de la nada. Parecía como si intentara darle en el cuello o incluso en el corazón. El general cree que no le golpeó porque lo agarró antes de que ocurriera. Sir Walhale afirma que esta ave es muy peligrosa. Se le preguntó si los halcones suelen llevarle así. El soldado a cargo de las aves dijo que era la primera vez que veía algo así, ya que las aves tienen un instinto natural de evitarlo todo mientras vuelan. Valale se mantuvo firme y preguntó al soldado si era posible que algún enemigo hubiera entrenado a esta ave para atacarle. A esto, el soldado a cargo de las aves dijo que no era posible en absoluto, porque cree que esta ave no era lo bastante hábil. El soldado afirmó que el halcón no había madurado lo suficiente. El general dijo entonces que el halcón había volado antes maravillosamente. El soldado explicó que sabe volar, pero no ha aprendido a aterrizar correctamente. Necesita más entrenamiento para completar misiones importantes. El soldado llegó a suponer que era la primera vez que el ave volaba fuera de la zona de entrenamiento. Era un milagro que hubiera podido regresar. Entonces, Sir Walhale pensó que se trataba de una casualidad. El general soltó a su soldado subordinado a cargo de los pájaros. Selene debió de alegrarse mucho, pero el general ordenó que dejaran marchar al pájaro. Este pájaro ha traído una carta confidencial, así que el general necesita leerla.
así que pide que dejen marchar al pájaro. El soldado dice que es evidente que el pájaro no está bien y que hay que cuidarlo. Pero el general dice que no está muerto, así que no le pasará nada. El general ordenó atar a Celine para que no saliera volando. Entonces la heroína vio al caballero que la había salvado. Celine se dijo que estaba en deuda con ese caballero, Sir Luke. El caballero entró en la tienda del comandante y se dirigió a Sir Walhall. Sir Luke le confesó que aún no habían recibido noticias del campamento. Ya deberían haber llegado y tal vez había ocurrido algo. Si se encontraban con el enemigo, un hombre debía entregar el mensaje. El general se pregunta por qué acabaron siendo sorprendidos por su propio pájaro. Un pájaro no entrenado no sería capaz de distinguir entre aliado y enemigo, y quizás el mensajero del cuarto escuadrón envió un pájaro en su lugar. Pero si es así, podría ser información errónea en la carta. El enemigo debe haber capturado a su mensajero e intentado que reescribiera la información. Así añadió la información errónea. Entonces el caballero preguntó al general en qué estaba pensando y le preguntó si había recibido la carta secreta. Entonces Walhall dijo que la había recibido, pero que no decía nada sobre el rescate. Si tenían problemas para escapar, sin duda dejarían un símbolo de rescate con las coordenadas de donde se encontraban ahora. Knight dijo que no creía que el mensaje fuera obra del enemigo. General que sí lo era, volvían al punto de partida. Sir Walhall no dejaba de preguntarse cómo demonios un pájaro sin entrenamiento había conseguido entregar la información de que su mensajero se había perdido. Demasiado extraño para ser una coincidencia. Mientras tanto, Celine intentaba llamar la atención caminando en círculos y galopando, y todo esto para conseguir que el caballero le dijera al general que Yelfin estaba en el bosque. Entonces el caballero le dice al general que observó al pájaro, y por todo parece estar rabioso. Sir Luke está seguro de ello. El general salió de la tienda y empezó a mirar al pájaro. Celine seguía intentando demostrar de alguna manera que su mensajero seguía tirado en el bosque muriéndose. Celine seguía siendo la princesa de este país y pronto se volvería completamente loca. Las vidas de otras personas estaban en juego. Sir Walhall dijo que no podían estar seguros, así que les pidió que enviaran a alguien a buscar al mensajero. Pero al mismo tiempo el comandante en jefe pidió que no se alejaran mucho del campamento. La chica se alegró mucho de que la entendieran y dijo que estaba en casa. Ofendida, porque le dio información, también la llamó loca. Entonces la heroína decidió que era necesario calmarse. Después de todo, es difícil de admitir, pero ahora ella es un pájaro. Sin embargo, de su locura Celine no se beneficiará. La chica no quiere ser arrojada a la naturaleza por sospechas de cordura. Entonces ella decide que tendré que pensarlo por ahora. De alguna manera era una princesa, no podía hacer lo que quería. Ahora siendo un ave tiene la habilidad de expresar sus emociones y simplemente revolcarse. El soldado se acercó al halcón y le preguntó si el pájaro tenía hambre. La heroína decidió que era un buen momento para merendar. Le dio 2 ratones. Sir Luke no entendía por qué no le gustaban al pájaro, pues es extraño que los halcones suelan comerlos con placer. Entonces el caballero le ofreció 2 sapos. A la heroína tampoco le gustaron. Sir Luke no entendía qué pasaba cuando uno comía sapos. Entonces el caballero decidió consultar al general sobre lo que decía de no hacer un circo. Sir Luke explicó que solo quería alimentar al pájaro. El general miró enfadado a su subordinado. Sir Walhall dijo que si el pájaro no quería comerse a sí mismo, entonces que lo alimentaran a la fuerza. Sería una molestia que el pájaro muriera antes de que lo solucionaran. El caballero se preguntó cómo era posible alimentar a un animal que no quería comer. Entonces, el general afirmó que rechazar la comida era un signo de locura. El general decidió preguntar cómo iba su reconocimiento. Sir Luke dijo que solo 2 miembros del grupo de reconocimiento no habían regresado. En ese momento, los soldados corrieron a la tienda para ver al comandante en jefe. Los subordinados explicaron que habían encontrado al mensajero del 4 Degrees Batallón. El soldado explicó que el mensajero estaba mucho más cerca de lo que pensaban y que estaba malherido y cubierto de sangre. Lo trajeron y lo están atendiendo en el cuartel.
Siguen avanzando, así que si el general no hubiera dado la orden de encontrar al mensajero, podrían haberlo perdido del todo. Luego le dijeron al general que habían salvado a otro ciudadano de su reino. El grupo de exploradores lo ha hecho bien y por eso les ordena ir a descansar. También Sir Walhale ordenó a un caballero que trajera un pájaro atado. Tenía que parecer un lindo pajarito. Le asaltan las dudas de por qué ordenó que lo trajeran aquí. La heroína solo podía pensar en maltrato animal. La chica se pregunta por qué se convirtió en pájaro y por qué no sabe qué pasó con su cuerpo real. La heroína ni siquiera recuerda su muerte. Era necesario averiguarlo. Ya que ella está en la zona aliada, deben saber lo que pasó. Es posible que la información esté en documentos secretos. Esta situación con el reino y el destino de sus hermanos. La chica no sabía cómo iba a averiguarlo. La heroína sintió el olor de la comida humana, tenía mucha hambre. El general comentó que pensaba que el halcón no tenía hambre. Evidentemente, ahora no era el caso. Sir Walhale ordenó al ave que comiera. Celine le devolvió un plato de sapos y ratones. El general miró al halcón muy extrañado y se preguntó si el pájaro no comía esas cosas, entonces, ¿qué comía? Celine intentó apuntar con el ala a la comida humana que había en la mesa. Sir Walhale sugirió que probablemente el pájaro no entendía lo que decía y por eso pidió que llamaran a la persona encargada del pájaro. Antes de encerrar a la heroína en la jaula, tiene que familiarizarse con la información. Se trata de averiguar qué le ha ocurrido al reino. La heroína fue desatada y pudo volver a desplegar sus alas. Comió alegremente las tazas de pan y luego empezó a rebuscar entre los papeles que había sobre la mesa. Celine buscaba información secreta que no encontraba. Entonces Sir Walhale sacó el fardo que Celine había traído. No dejaba de preguntarse qué buscaba el halcón, pero ahora se dio cuenta de que era la misma nota que el halcón había traído. La heroína le trajo al general este fardo, y este es el pago por su amabilidad. El pájaro se enfadó, pero el general decidió pagarle con comida. Pero al hacerlo, la muchacha se abalanzó sobre el trozo de carne que le había dado Sir Walhale. El general le dijo que no se obsesionara tanto con esta comida. Pero Celine no está obsesionada, solo avergonzada por tener que comer así delante de un extraño. Pero ahora es un pájaro, no una princesa, porque solo comió un poco y se obsesionó con él. Esto la ofendió mucho. El general dijo que los intentos furibundos de conseguir información confidencial no es algo que deba ser inherente a un pájaro. Si ya había entregado la carta, que se olvidara de ella. Celine se enfadó porque estaba discutiendo sobre la naturaleza de los pájaros y, después de todo, sobre qué clase de locos hay en este mundo. Los soldados ven al comandante en jefe hablando con un pájaro y piensan que no está bien. Celine simpatiza con la gente que se ve obligada a obedecer y servir a este general. Celine también simpatiza con su otra hermana que está prometida a este caballero. Sir Walhale ha observado que cuanto más se fija un pájaro en la información de una conferencia, más inútil es como mensajero. Bien, Celine no pensó que era una obsesión. Ella estaba muy avergonzada. Si ella solo tenía dientes, ella habría roído a este general. Entonces Sir Luke dijo que trajo al soldado este hombre que está a cargo del pájaro. Le preguntó al general por qué fue convocado. Sir Walhale le preguntó a su subordinado cuánto tiempo había que entrenar a este pájaro antes de que fuera útil para el campamento. El soldado a cargo del pájaro dijo que se tarda entre 15 días y un mes, pero depende del pájaro. Sir Walhale dijo que el pájaro aún no había terminado de comer, pero que dejara que el soldado se lo llevara y empezara a adiestrarlo. En este momento, el general cree que el ave aún no es normal. El soldado se sorprendió de que el caballero le diera carne frita. Entonces el general preguntó si no estaba permitido. Pero el soldado encargado de las aves dijo que normalmente los halcones prefieren la carne cruda. El mero hecho de que un halcón coma carne cocinada es asombroso. Entonces, Sir Walhale comentó que para ser un pájaro es bastante quisquilloso. Entonces el señor preguntó si era posible que este pájaro entendiera el habla humana, si podía explicar cosas. El soldado dijo que los pájaros no pueden entender el habla ni explicar las cosas.
Solo pueden hacerlo después de un entrenamiento y solo con órdenes sencillas. Adela decidió que leería el mensaje pasara lo que pasara. Sir Luke preguntó con quién había hablado el caballero antes de entrar. Pero el caballero respondió que no había nadie en el cuartel y que tal vez el caballero acababa de oírle. Pero Sir Luke insistió y dijo que era cierto, pues había oído algo. El general admitió que hablaba solo. Sir Walhale estaba molesto porque sus subordinados le habían oído parlotear con el pájaro. El comandante en jefe estaba como loco. Incluso empezó a preguntarse si se estaba volviendo loco de la cantidad de cosas que hacía. Pero, al mismo tiempo, pensó que el cansancio era solo una excusa. Esta extraña cosa le molestaba. Había rumores de que los servicios de inteligencia habían encontrado a los mensajeros y tendrían que volver a cambiar de posición. La ubicación de la familia real también tendría que cambiar. En ese momento, un soldado intentaba entrenar a Celine y dijo que iba a traer un palo. Pero la heroína seguía intentando decir que entendía el discurso del soldado. Sobre el entrenador dijo que el pájaro podría comerlo para animarse. La heroína echaba de menos a aquellos caballeros que la entendían, pero la información que reunió aquí y allá durante 4 días fue muy útil. Descubrió que incluso durante la persecución, el reino seguía buscando algo, y posiblemente a su familia real. Alguien debía estar vivo. No había manera de que el país hubiera continuado luchando en una batalla tan agotadora si no fuera por esta situación. Alguien de la realeza está buscando algo. La heroína espera averiguar qué es exactamente lo que buscan. El general miró a Celine y dijo que el pájaro estaba sucio del todo. Eso fue todo lo que dijo después de ver el pájaro 5 días más tarde. Celine también quiere lavarse. El soldado confesó que lo lavaría porque estaban muy ocupados moviéndose, así que no tuvo tiempo de limpiar el pájaro en absoluto. El general ordenó que lavaran el pájaro enseguida. La mayoría de los pájaros mensajeros que habían soltado nunca volvieron. Ahora solo les quedaba uno. Un soldado preguntó si este era el pájaro que habían enviado a territorio enemigo. El general admitió que de los 5 pájaros, solo uno había regresado, y ese uno estaba herido. Probablemente se encontraba en algún lugar del cuartel en estos momentos. A la chica le preocupaba que pudiera llegar allí, porque ni siquiera aquí hay mucha gente que sepa manejar bien a los pájaros. Esta es una facción del ejército noble. Esto significa que no solo la familia de los reyes queda con vida. Durante la guerra, el líder y en la familia se convirtió en el comandante en jefe, y el ejército más probable es que obedeció las órdenes de Valhale. El general dijo que los pájaros pueden bañarse solos, entonces ordenó al soldado que dejara la bañera aquí. Después de todo es necesario salvar al pájaro que regresa. El soldado decidió seguir la orden del general. Entonces, Celine empezó a pensar que los pájaros más fuertes no habían regresado, así que habían sido envenenados en algún lugar del camino. Dijo que si no hubiera sido por ese halcón, habrían estado en un aprieto. A pesar de que el caballero habla con el mismo tono y expresión de siempre, dice que Celine es útil. Sir Luke entra en la tienda y pregunta qué hace el pájaro aquí. El general admite que iba a enviarla con un mensaje. El caballero dijo entonces que probablemente el pájaro aún no había terminado su entrenamiento. El general confirmó que a él le habían dicho lo mismo, pues ella solo había sido entrenada para volar de una bandera a otra. En ese caso, significa que es demasiado pronto para enviarla a ninguna parte. El caballero preguntó al señor por qué había llegado a esa decisión. Sir Valhall le explicó que la posición de los aliados está detrás del territorio enemigo y que enviar un mensajero allí ahora es muy arriesgado. Como no podría sacrificar una vida humana, tendría que enviar un pájaro. El caballero explicó que lo entendía y preguntó qué mensaje quería entregar el señor. Pero Valhall no quiere entrar en detalles. Celine se dio cuenta entonces de que la carta era tan secreta que ni siquiera a Sir Luke le había dicho nada el señor. Y si es así, tal vez la muchacha pueda averiguar el destino de sus parientes. Así pues, la pajarera debe completar con éxito la misión de entregar la carta. Debe hacerlo. El general no sabía si el pájaro podría hacerlo. Sir Luke dijo que ciertamente podrían enviarla, pero no creía que terminaría bien.
La vida del pájaro podría estar en peligro o la carta podría ser interceptada por un enemigo, pero la chica afirmó que era la princesa de este reino y que aceptaría la misión. Por supuesto, nadie de los presentes la entendió, pero suplicó encarecidamente que la enviaran. Valhalla pidió entonces llamar de nuevo al responsable del ave y coger agua del exterior. El general pidió que el halcón se enfadara por alguna razón, pero Selene hizo una señal de que estaba lista. El general se dio cuenta de que significa lo que dice para manejarlo. Al mismo tiempo, Walhall no entendía cómo un pájaro podía comunicarse así. Sir Luke dijo que había traído a un entrenador de pájaros. El general preguntó al adiestrador si era posible persuadir a este pájaro para que diera un rodeo. El soldado responsable de las aves dijo que no creía que fuera posible. No se dan cuenta si hay un obstáculo en el camino. Las aves siempre toman la ruta directa o más corta cuando vuelven a casa. Al general le pareció que el halcón cubría la señal pintada de acuerdo. El soldado preguntó a dónde iba a enviar el general al halcón. El adiestrador dijo que, si le daban unos días más, podría enseñar al halcón a evitar las banderas verdes. El general contestó que ya había hablado bastante y el soldado tenía que ocuparse del pájaro herido, así que Sir Walhall le ordenó que fuera a cuidar del halcón herido. El adiestrador estaba disgustado y dispuesto a tachar otro pájaro de la lista. Selene estaba exultante, pues sobresalía en su papel. Tras unos días observándola, todos empezaron a considerarla un ave con algunas rarezas. Solo el comandante en jefe pareció fijarse en sus rasgos humanos. Entonces, significa que si permanece cerca de Valhalla, puede averiguar la situación actual del reino, así como averiguar sobre los miembros de su familia. Si queda algún miembro vivo de la familia real, espera que sea su hermana mayor. Entonces, el renacimiento del reino será fácil. Su hermana mayor es la única de la realeza que se ha ganado el favor de la reina del rey y de otros nobles. Entonces Selene tendrá una oportunidad de sobrevivir si su hermana mayor sobrevive. En cuanto acabe la guerra, se convertirá en la legítima heredera al trono. Los colores de la bandera reflejan las regiones central, oriental y occidental del reino. Simbolizan las 3 fuerzas militares que defienden los territorios. Estas fuerzas son las de los 3 clanes aliados, y todas están en poder de un solo nombre. En primer lugar, la hermana mayor recibió las fuerzas de la facción de aristócratas de la región oriental. Como primogénita de un funcionario, poseía un excelente linaje, muy valorado por quienes la conocían. Además, como mujer, recibió el reconocimiento de la reina y la aprobación del rey cuando participó en la guerra. Selene, por su parte, como hija de la segunda consorte oficial, recibía el mismo trato que sus hermanas mayores. Pero como princesa sin poder real, solo amenazaba su seguridad. Al estar entre las dos con más posibilidades de aspirar al trono, solo tenía que mantenerse al margen para no perder la cabeza. Por lo tanto, ella vivía únicamente con el propósito de sobrevivir, ni siquiera tratando de ganar el favor de la aristocracia. Por lo tanto, dejó que su primera hermana fuera la que se mantuviera con vida para levantar el reino de las ruinas. Por el bien del reino, necesita encontrar información sobre su hermana. Sir Luke irá, y esta era una buena oportunidad para Selene. La chica está decidida a llevar a cabo esta hazaña para ayudar al reino. La heroína hará cualquier cosa con tal de ser enviada a esta misión. El general dijo que le mostraría al halcón dónde ir. Sir Walhall le pide que escuche con mucha atención, y aunque no está seguro de que el halcón lo sepa, si vuela recto, morirá. Así que si quiere sobrevivir, tiene que girar a la derecha después de un corto trayecto sin giros. Entonces, el halcón podrá ver la bandera amarilla y volar hasta la tienda para ayudar con sus alas. A continuación, al halcón, algo se adjuntará puede volver de la misma manera. Como ya ha dicho el general, si el pájaro vuela recto, podría morir. Selene se da cuenta de que se trata de una misión mortal, pero por primera vez puede hacer algo por el país. El general le pregunta si el pájaro ha entendido bien su misión. Selene responde con una señal de acuerdo que entiende claramente su tarea. El general le ordenó que regresara con vida. Sir Walhall ató la carta a la pata de Selene. La niña se sorprendió mucho al oír unas palabras que nunca había oído cuando era humana.
Esas palabras eran que debía volver viva, por todos los medios. Después de todo, el lugar al que se dirigía era un campamento de la facción oriental, y la princesa nunca había estado cerca de su territorio, pero ahora deseaba ir allí más que nada. El general estaba muy preocupado y quería que el halcón llegara al campamento y entregara este importante mensaje. Aunque solo era un pájaro, el general le rogó que volviera con vida. Su primera hermana, que era una activa partidaria de la facción aristócrata, se había casado con un hombre de una poderosa familia noble. Su segunda hermana, que pertenecía a la facción de la reina, estaba prometida a Sir Valhall. Por eso Selene rehuía esas facciones y era partidaria de la reina. De los 3 hijos de la primera reina, la primera y la segunda hermana salieron del mismo vientre. Estaban a un lado de Selene en un lado completamente diferente, pero no solo al otro lado de las hermanas mayores, sino también de los hijos de la segunda vaca y, por supuesto, de los hijos de la última emperatriz. La niña no tuvo más remedio que esconderse de sus hermanos, intentando pasar desapercibida. Los hijos de la segunda reina solo aparecían en la facción nacionalista, no dejaban los derechos ni de la primera ni de la segunda reina, sino que solo seguían al rey y apoyaban a la familia real. Si su hermana mayor llegaba a un acuerdo con el virrey, la facción apoyaría al cuarto hermano, que gozaba del favor del virrey. Selene siempre contenía la respiración y escuchaba las conversaciones que le llegaban mientras estaba sentada en el suelo del palacio. Por ejemplo, que la mayoría de los hijos de la amante del virrey habían muerto. Aunque debía su supervivencia a su hermana mayor, debía estar agradecida por el hecho de que la familia de su madre no tuviera mucha influencia. Por eso su hermana mayor no la veía como una amenaza, y probablemente fue un gran golpe de suerte. Las alas del pájaro empezaban a cansarse. La chica casi fue alcanzada por una flecha que voló hacia ella. La chica se fijó en los enemigos y decidió que había que evitarlos, pero las alas ya le dolían mucho. La heroína pensó en volar más alto, pero se dio cuenta de que si se disponía a subir más, en ese momento se volvería vulnerable y la alcanzarían. Selene decidió esconderse entre los árboles para sobrevivir, y realmente quería volver con vida ante el general Sir Valhall. Selene consiguió separarse y aterrizar en una rama. Sus instintos siempre habían funcionado bien cuando estaba en palacio, y esa intuición no había desaparecido tras renacer como pájaro. Podía sentir el peligro, pero no podía evitarlo. Cada vez que un hombre como Sir Valhall aparecía en el horizonte, ella huía como si su vida dependiera de ello. Por primera vez, como pájaro, era capaz de escapar del peligro. Era la primera vez que la niña se sentía viva. Ni siquiera ha volado cerca de la ubicación del enemigo, pero no entiende por qué la atacaron después de todo. No tiene sentido dudar de que sea de ellos, ya que el enemigo no utiliza pájaros como mensajeros, pero fue atacada desde un territorio que aún está bajo el control del reino. El pájaro ha notado el viento y cree que es bueno que la gente del enemigo esté tan cerca de las fronteras. Esta es muy probablemente la razón por la que Valhall la envió específicamente. Ella siente que es necesario darse prisa. La gente de la región central y oriental está ocupada por la gente del enemigo y está completamente devastada. Debido a la brutalidad del enemigo, los militares toman poco y ponen obstáculos en favor de la rapidez de movimiento. Tras derrotar al reino, se retiran y siguen conquistando los territorios vecinos. Una victoria a ciegas solo para clavar una bandera en el suelo. Selene se pregunta si este es el país que perdió la región oriental, emitió a estas personas un palacio. ¿Es este realmente su reino? Selene decidió que necesitaba expulsar al enemigo de estas tierras. La heroína esperaba que Sir Valhall apreciara lo bien que el pájaro entendía sus instrucciones. Las banderas verdes de la facción oriental de aristócratas podían verse en el horizonte y el halcón ya volaba hacia ellas. 4 días más tarde, el ave consiguió regresar junto al general Sir Valhall. El lord miró las alas raídas y sucias de su pájaro, pero a Selene no le molestaba su aspecto. Estaba ansiosa por averiguar qué contenía la carta. La heroína se sintió enjaulada y muy ofendida por ello.
Selene se enfadó y le pidió que abriera la puerta de la jaula. El pájaro se siente excluido y piensa que debería haber abierto y leído la carta ella misma antes de llegar. Sir Luke entró corriendo en la tienda y preguntó al general si el pájaro loco había vuelto. El general admitió que había llegado una respuesta de la facción oriental de aristócratas. Necesitan reunirse, el líder de la primera, segunda, cuarta y quinta escuadra. El general Valhale ordena al caballero que los reúna para una reunión urgente. El soldado se dirige a la tienda del comandante en jefe y le dice que ha traído lo que le han pedido. En ese momento, Selene estaba furioso e indignado. Valhale comentó que era un pájaro ruidoso que podía interferir en su reunión. La heroína se preguntó entonces si el general iba a echarla de aquí. No entendía cómo Valhale se atrevía a pagar el servicio con tanta negligencia. Todo el inconveniente era que ella no era humana ahora. Para Selene era una lástima que se tratara de una cuestión de juicio. Valhall ordenó que se llevaran al pájaro y lo dejaran en la tienda privada del comandante en jefe. Sir Luke, cuando vio el pájaro fuera, empezó a decir que lo habían echado porque hacía ruido. Selene se enfadó e hizo cada vez más ruido. Sir Luke se dio cuenta de que el pájaro ciertamente no era él, pero aún así transmitió el mensaje con éxito. El caballero lanzó un gusano para el halcón. Incluso con la condición de que Selene estaba fuera, todavía se las arregló para escuchar algo. Pero la heroína estaba enfadada porque Sir Walhale había bajado mucho la voz y ahora no podía distinguir nada. Decidió que, ya que no podía acceder a los documentos confidenciales, al menos debía escuchar la conversación. Estaba muy enfadada porque no había pensado en nada y ahora estaba aquí sentada sin oír nada. Si solo Selene había gritado una vez, ella había alzado la voz 2 veces. El caballero había dicho que si avanzaban hasta el muro de defensa negro, obtendrían una ventaja geográfica. Claro que si reclamaban ese muro a su compañero Blink, se animaría. El muro negro de defensa es una larga muralla que separa las regiones oriental y central del reino, aunque originalmente era un muro blanco. Se carbonizó durante la guerra para recuperar el control de la parte oriental del país. Tras el fin de la guerra, la muralla quedó bajo la protección de la fuerza de la región central, el mejor ejército del reino. Dado que ninguna fuerza extranjera pudo superar la muralla después de aquello, el ejército de la región central recibió el título del Escudo Negro. A su vez, el muro del Escudo Negro se convirtió en la línea del frente. Pero si no lograban atravesarlo, si hacían retroceder al enemigo detrás del muro, entonces se convertiría en una gran ventaja para el reino. La bandera amarilla que se desarrolla sobre los muros carbonizados de la ciudad da fe a la gente del reino, y para ello, basta con volver a controlar la muralla. Si tan solo el vociferante Luke tuviera algo importante que decir, pero se carga a todo el mundo. Selene nunca pensó que un día querría callar tanto a uno de los Tenelf. Esta familia es una de las figuras clave de su reino y apoya a la actual reina. Han estado estrechamente ligados a la familia Valhale durante generaciones, pero a Selene no le importaba qué tipo de familia, ya que ella había rechazado a todos cuando era princesa. Si la niña no se hubiera convertido en pájaro, nunca los habría conocido. De repente, el pájaro oyó su nombre. No sabía por qué habían oído su nombre durante la reunión. Lo más probable es que fuera una lista de la realeza, pero no estaba claro si la lista era de supervivientes o de muertos. La reunión había terminado y no había más rabia que dar. Durante hora y media, Selene estuvo sentada en una jaula frente al general Valhale. La muchacha podía sentirse oprimida por el ambiente, pero decidió que no sería la primera en iniciar la conversación. El general preguntó si el halcón se había hecho daño. El caballero comentó que había visto una herida en el ala. Selene pensó que se refería al rasguño que se había hecho al esquivar las flechas. Estaban casi curados, pero aún podía verlos. El general preguntó a Selene cómo se había hecho el pájaro esas heridas. La heroína se quedó muy sorprendida cuando el señor empezó a comunicarse con el pájaro esperando una respuesta. Valhall dijo que al pájaro no le pasaba nada, pero que él mismo parecía tener un problema en la cabeza.
El general dijo que si el pájaro promete no causar problemas, puede dejarlo salir por un tiempo, por supuesto, bien enjaulado. Selene no tiene intención de salir a ver al loco, pero al darse cuenta de que podría averiguar por qué mencionaron su nombre, decide hacerlo. Selene se sentó en el escritorio donde estaban los documentos y miró si el comandante en jefe estaba enfadado. Valhale ya tenía una cuerda preparada para atar a la chica por el pie. Valhale dijo que haría que el domador le echara un vistazo a las heridas. Selene se sorprendió de que el general le ocultara los papeles. A la heroína le parece que se ha encontrado con gente del ejército enemigo en su camino y quiere contárselo al comandante. Pero en esta forma no puede. Esa princesa, esa ave, no puede hacer nada. Cuando la heroína era todavía una niña, a menudo leía libros. En su reino, solo la realeza puede anteponer su nombre a su apellido, ya que los nobles ordinarios dependen de la historia de su familia y no existen por sí mismos. Los miembros de la familia real, en cambio, pueden nombrar a sus sucesores, no solo de su propio nombre, sino también del nombre de la familia, y también contiene el segundo nombre del clan. Y Selene también tiene un nombre verdaderamente real. Pero, por supuesto, la heroína no lo añade a la historia. No sea que en esta tierra no conozca la fama, porque si se presentara al mundo de algún modo, moriría. Desde aquel mismo día, nunca soñó con que su nombre se reflejara en los registros. El general concluye que, al parecer, el pájaro le ha entendido. Por supuesto, Selene se sorprende de que el general, aunque dudoso, siga hablándole. Duda que el pájaro fuera capaz de entender el lenguaje humano. Luego aún no estaba todo perdido. El general cogió una galleta del ejército. Se rumoreaba que era tan dura que podía aplastar fácilmente los dientes de quien la mordiera. Pero la mano del general era tan fuerte que la desmenuzó con una sola mano. El comandante en jefe ordenó que se comieran las migajas. Selene se dio cuenta de que el general podría pensar que Selene era un pájaro loco si no comía. Para empezar, la heroína decidió fingir que hacía lo correcto. A Selene incluso le gustaba aquella galleta del ejército. El general dijo que había ordenado dar al halcón la carne cocida. Valhale preguntó si el pájaro se la había comido. Entonces Selene recordó que en aquel campamento de las banderas verdes sí que le habían dado comida cocinada. La heroína se sorprendió mucho de que el general hubiera prescrito tal cosa en su carta. A la muchacha le sorprendió la atención prestada a detalles tan insignificantes. Y entonces, la muchacha tuvo la epifanía de que se habría muerto de hambre si no hubiera comido algo cocinado allí, y por eso no habría podido volver y traer la respuesta a su carta. Selene estaba muy sorprendida de que el general lo enfocara todo con tanta consideración, y por primera vez se alegró de tener a Valhale de su lado. El comandante en jefe dijo que, de no ser por las heridas, no se lo habría creído y habría matado en el acto. Los animales no hacen cosas que les harían daño. Y punto. Tienen un fuerte instinto de supervivencia. Que un pájaro esté herido significa que fue atacado. El general admitió que no tiene dudas de que fue obra del enemigo. Había detectado una partida de exploración enemiga hacía una semana, y debían ser ellos los que intentaban matar a Selene. La heroína se da cuenta de que fue al campamento hace 4 días y se descubre que, aunque sabía lo del escuadrón, no le dijo nada. El general insinúa que no la habrían atacado si fuera su pájaro. Como volvió con un rasguño, eso significa que Selene no es un pájaro enemigo. Por fin Valhale pudo disipar sus sospechas de la época de la carta confidencial. El mensaje que el pájaro entregó esta vez no era tan importante, pero ahora sería diferente. Puesto que Selene ha superado con vida el campamento enemigo, ahora hay pruebas de que no está del lado del enemigo. No fue lo suficientemente cuidadosa y confió demasiado en él sabiendo que era su aliado. Ahora la chica se da cuenta de que este hombre es muy peligroso y por eso quiere escapar. El general dijo que si el pájaro es capaz de dejarle claras sus intenciones, nada es imposible para ella en territorio enemigo. Valhale dijo que cientos de miles de soldados podrían morir en el campo de batalla a causa de un solo mensaje. El comandante en jefe comentó que no le costaría creer la información que Selene le había traído la última vez.
Había barrido que no se sabía nada de los herederos reales y ahora no sabía por qué para nada. Valale trató de encontrarle sentido y pensó que había perdido la razón, como si el pájaro pudiera realmente entender lo que se le decía. El general cogió el pájaro y lo llevó a su jaula. Barrió que en la reunión de hoy habían acordado la próxima misión para el halcón. La muchacha llevaba varios días en la tienda de Sir Walhale. Al final nunca se había podido averiguar por qué se había pronunciado su nombre en la reunión. Pero mientras le curaban las heridas, consiguió averiguar que la primera y la segunda princesa podrían estar vivas. El reino está buscando a todos los herederos al trono, pero la atención se centra principalmente en las damas mencionadas, ya que su coronación es la más probable. Si el reino hubiera defendido la capital del momento y el palacio, podrían haberlos evacuado. Pero el papel de defensor recayó en la facción oriental de aristócratas. Se cortó toda comunicación con las princesas una vez que escaparon con los defensores del palacio. Debido a esto, el reino se quedó sin heredero. A la niña le preocupaba que las capturaran igual que a ella, pero ahora son buscados por 2 ejércitos a la vez. Selene no entiende por qué recuerda el rostro dañino del general Valhale. Si el enemigo hubiera capturado a la hermana mayor, habría llevado a cabo una ejecución pública de una opositora política tan fuerte. Si la segunda hermana hubiera muerto al intentar escapar, su prometido, Valhall, ni siquiera lo sabría. Pero si estuviera viva, sin duda encontraría la forma de denunciarlo. Aún así, Selene quiere creer que sus hermanas están vivas. Es la única manera en que puede ver un futuro mejor para su reino. La segunda princesa, la prometida de Sir Valhale, su destino era desconocido. Selene se preguntaba qué sentiría el general por ella. Podía sentirse ansioso y triste a la vez, o tal vez no sentir nada en absoluto. Su hermana mayor se había casado con un alto comandante de la facción de los aristócratas del Este. Naturalmente, adelantó a su segunda hermana en la carrera matrimonial. Vinculando a su hermana menor a la facción central, anunció que deseaba ganarse la confianza de la facción reina. Solo conocía a una candidata adecuada que cumplía todos los requisitos del compromiso. Cuando intercambiaron oficialmente anillos y votos, el nombre de Valhale se convirtió en el sonido más temido de escuchar. La heroína temía morir si se ponía en contacto con ellos. Para evitar incluso cruzarse accidentalmente con ellos, la muchacha averiguó el horario del general y normalmente se quedaba en el muro negro de protección. Tales eran las precauciones. Valhall venía a la capital y se quedaba una semana más o menos. Todo era para que pudiera acompañar a su otra hermana a la alta sociedad, donde haría importantes contactos. Selene, por su parte, estaba ansiosa por escapar cuando vio su silueta. Ni siquiera podía ver la cara del general Valhale porque siempre estaba huyendo, pero se alegraba de ello. Pero al mismo tiempo Selene se da cuenta de que valía la pena encontrar una conexión con alguien que empezara a buscarla. La heroína lo asume porque Valhale siente mucha presión, pero no lo demuestra en absoluto. Sin embargo, el hecho de que se volviera hacia ella como un pájaro solo demuestra lo mal que se encuentra. Selene tiene fe en que el comandante pueda soportarlo. La muchacha lo ve de cerca por primera vez y se da cuenta de lo joven que es. Su primer hermanastro era 10 años mayor que su hermana, así que pensó que el general tenía más o menos la misma edad. Al principio quería aceptar la siguiente misión y abandonar el reino. Si Selene se quedaba, corría el riesgo de ser asesinada por ese paranoico. Su vida pasada se ha prolongado a costa de la nueva, por lo que la heroína no ve ningún sentido en quedarse aquí. Irónicamente, tampoco puede marcharse por culpa de Valhale. Él está trabajando muy duro para asegurarse de que su reino no sea borrado de las páginas de la historia. Dicho esto, la heroína no sabía cómo podía marcharse en un momento tan difícil para su patria. El general aquel halcón llevaba tiempo mirándole. Selene afirmó con firmeza que no iba a huir. Los castillos estratégicamente importantes al este, con las banderas del enemigo, fueron devueltos. En su primer día dentro de los muros de uno de los castillos liberados, la muchacha recibió su siguiente misión. No entendía por qué el general la sujetaba tan rígidamente por las alas.
Valhall se dio cuenta de que el pájaro había engordado. Si la heroína confiesa con sinceridad, siente una pesadez en la parte posterior de su carcasa. El pájaro cree que se trata de sus músculos, que se ha ganado con el duro trabajo del entrenamiento. El general le pregunta si este peso extra ralentizará al ave. El comandante en jefe comentó que el tiempo está a punto de ponerse malo. La heroína decidió que el momento debía ser ahora. Los años de cosecha, un tifón siempre falla en la región central en otoño. Pronto llegaría esa hora. El general volvió a mostrar a los pájaros en el mapa hacia dónde tenía que volar. Valhall comentó que sería mejor que fuera él mismo. Bueno, Selene pensó para sí que esto no se le permite al comandante en jefe bien, o quiere renacer en un pájaro igual que ella. El general volvió a desear volver sano y salvo. La heroína promete mostrar los resultados de su dieta y entrenamiento, pero al mismo tiempo, el lado malvado de la princesa quiere escapar, porque siente el viento de la libertad. Pero aunque se vaya volando, no tiene a dónde ir, y es mucho mejor enterarse de una parada en el reino cuando está en el campo de control central del reino. Debe ser rápida para recuperar el mensaje secreto antes de que empiece la reunión. El general comenta que aunque las aves no son dadas al habla humana, no importa, y espera que el éxito con el campamento de la facción oriental de aristócratas no haya sido una casualidad. Necesitan provisiones para reunir a las tropas restantes a través del este. Después de reunir en dirigirse inmediatamente hacia ellos. Si la carta no llega a su destino, no tendrán ventaja numérica sobre el ejército enemigo. Era muy extraño para Selene que tanto dependiera de un pequeño pájaro. Este pájaro abigarrado es muy pequeño y cabe en su mano. Pero una mirada a los ojos de Selene y sintió como si le regañaran. El general no sabía por qué se sentía así. Piensa que habría sido mejor que Selene hubiera regresado antes de que se levantaran los fuertes vientos. Selene realmente quería que Valhall echara un vistazo a sus increíbles habilidades de vuelo. Le pidió que observara la facilidad con la que el halcón podía sortear los campamentos enemigos. La heroína puede incluso entender el lenguaje humano. Después de todo, ella era originalmente humana. Vio a un oficial de la Guardia Real y decidió que tenía que escapar. Corría un peligro terrible cerca de ese hombre. Pero cuando Selene recordó que solo era un pájaro, se sentó en el brazo del capitán y le dio un mensaje importante. Se trataba del marido de la primera princesa y hermana mayor de Selene, su cuñado, el oficial Kai. Si el plan de la primera princesa incluía matarla, entonces su debía estar con este hombre. El caballero ordenó que le trajeran agua. Estaba siendo de buen corazón, pero a los ojos de Selene este hombre era muy peligroso. El oficial le dijo que bebiera el agua y descansara. La heroína se da cuenta de que el oficial ni siquiera sabe lo que quería su mujer y no tiene motivos para mostrar hostilidad hacia Selene. La chica cree que no tiene sentido temer a este hombre. El oficial admite que no ha oído hablar de ellos. Selene estaba segura de que el caballero pertenecía a la facción oriental de aristócratas en busca de la primera princesa. Debe ser muy duro para ellos perderlo todo mientras su ejército protege a los herederos. La heroína nunca pensó que un día vería a su yerno en semejante estado. La chica piensa que su transformación tiene un beneficio. Ante el pájaro, nadie ocultará lo que normalmente se oculta a los demás. Se dice que pronto habrá tormenta, por lo que la chica debe darse prisa para volver a Valhall. Por supuesto, Selene no sabe mucho de tifones. La anomalía meteorológica suele correr en diagonal y partir de la región central. En el último, era peligroso salir al jardín del palacio debido a una fuerte tormenta eléctrica. Aprovechando la conmoción, el hijo ilegítimo del virrey fue asesinado entonces bajo la apariencia de un accidente. Una vez llegado el final, se esperaba que todos los herederos ayudaran en las secuelas. Solo a 2 se les permitió participar indirectamente, y eran las hermanas mayores de la heroína. No tuvieron contacto con las secuelas de la tormenta, así que es difícil decir que realmente sobrevivieron a ella. La heroína duda de que se dieran cuenta de la amenaza que supone la tormenta. Y entonces el halcón oyó un extraño sonido cada vez más fuerte. Debería haberse dado prisa, pero su cuerpo pesaba más que el de él, como si estuviera cubierto de humedad. Era extraño. Era demasiado peligroso volar de esta manera.
Aunque la chica tardara más en volar, esa zona debía evitarse. Ahora Selene no sabe qué hacer. Ahora la heroína tiene una idea de que es posible saltar rápidamente a través de esta tormenta. Empezó a llover fuertemente y el viento que voló el pájaro del cielo. Tenemos que volver cuanto antes. La heroína se da cuenta de que no debería haber abandonado el campamento de la facción oriental de aristócratas. Debería haber volado a refugiarse lo antes posible. Apenas había oído los sospechosos sonidos del trueno. La muchacha se encontraba ahora sobre una zona completamente llana, sin un solo árbol o arbusto. Aquí no podrá refugiarse del tifón. La heroína teme morir si se queda donde está. En vísperas de los tifones, Selene se encargó de evacuar a la gente de la región central y de distribuir alimentos. Sin duda, era un trabajo sucio que nadie alabaría cuando tuviera éxito, pero que sería duramente reprendido cuando fracasara. Era su deber como princesa. En tiempos de paz no aportaba puntos de influencia política, pero aún así lo disfrutaba. Selene había oído que habría guerra después de la cosecha. Se decía que la Guardia Central se dirigiría al frente, mientras que la facción oriental de aristócratas y la Guardia Real se quedarían en la retaguardia. Si no, en ese momento, la Guardia Central estaría ocupada entregando grano a los graneros de la región oriental y central. Los combatientes de la región central alimentaban al pueblo de todo el reino. Si la Guardia Central no se ocupaba de la distribución del grano, este sería destruido por el tifón. Como resultado de esta actitud, el reino sufriría hambruna durante al menos 2 años, ya que el tornado no dejará tras de sí ninguna provisión de alimentos. El tifón se origina en la región centro-norte y termina en las fronteras con la región oriental. Eso significa que el grano debe desviarse hacia el oeste, pero Selene no pudo expresar su sugerencia a la primera princesa. Porque si la muchacha salía de las sombras, podría cruzarse inadvertidamente en su camino y una mañana simplemente no despertarse. Desgraciadamente, la guerra empezó de verdad desde que el tifón descendió sobre estas tierras, pero ahora la heroína es solo un pájaro. Por supuesto, como princesa se pregunta quién estará a cargo de la evacuación de este año, y si la gente será capaz de abandonar el peligroso territorio y ponerse a salvo. Ella ya pensaba que era el final y se estaba despidiendo de su vida. Cuando las cosas se calmaron, el pájaro fue recogido por soldados con uniformes negros. Eran enemigos del reino. Uno de los soldados enemigos apuntó a Selene con su espada, lo que la asustó. En ese momento, llegaron las tropas aliadas y consiguieron proteger al pájaro. Entonces, la heroína se da cuenta de que se está librando una batalla y tiene que escapar antes de que la atrapen. Tiene que volver al campamento del general y entregarle información confidencial. Uno de los soldados enemigos agarró al pájaro e intentó matarlo. Bueno, Selene no tiene derecho a morir aquí. Después de todo, tiene una misión importante. Tuvo mucha suerte de que una flecha aliada volara hacia el enemigo. El pájaro vio las banderas amarillas y pensó que el general Valhall debía estar allí. Selene debía entregar la carta como fuera, pero no sabía dónde volar, porque según la dirección de las flechas, debía volar más cerca de las banderas amarillas. La chica consiguió volar hasta Valhall. El pájaro se despertó en una habitación porque intentaban quitarle una carta confidencial de la pata. Selene parece haber recobrado el conocimiento. Se dio cuenta de que todos los presentes estaban completamente empapados. La heroína no sabía qué hacer. Sir Luke preguntó al pájaro loco cómo estaba su cabeza. Observó que era la segunda vez que el pájaro se estrellaba contra Sir Walhall. Selene debió de ganarse un chichón, pues golpeó muy fuerte la armadura del general. Entonces se dio cuenta de que el general había venido a salvarla. Luke trató de restablecer al señor Walhall mientras el pájaro picaba, pero el general dijo que estaba bien y lo tomó de la mano. El caballero se sorprendió de que el pájaro se comportara adecuadamente y no mordiera. El general comentó que parecía que el halcón había sido sorprendido por una tormenta. Tenía barro y hojas por todo el cuerpo. La chica parecía estar herida y se dio cuenta de que faltaba la carta en alguna parte. Sir Luke dijo que por eso no se habían dado cuenta de que era un ave mensajera y que habían tenido mucha suerte, aunque atacaron al grupo de exploradores no por el pájaro.
pero el caballero se alegra de que consiguieran salvarlo con un mensaje para ellos. La princesa se alegró mucho de que pudieran rescatar la carta. Con suerte llegaron antes de que los enemigos asaran al halcón. Por supuesto, Selene se sorprendió de las palabras del caballero, pues podrían haberla troceado para asarla. El enemigo no se quedaría de brazos cruzados. Enterado de la reagrupación del tercer escuadrón, Luke dijo que intentaría no cotillear sobre ello innecesariamente. El tercer escuadrón es el ejército de la facción del rey. El ejército del este probablemente recibió el mayor golpe desde que comenzó la conquista con ellos. Durante la guerra, el muro de defensa negro, que también fue entregado al enemigo, fue custodiado por el ejército de la facción del rey en lugar del escuadrón central. Lo más probable es que la carta confidencial de la facción aristócrata oriental se refiriera al ejército y a la facción del rey. Selene pensaba que la guerra había destruido su ejército, pero lo más probable es que no fuera así. La estrategia del enemigo consiste en ganar y conquistar castillos con rapidez instantánea. Tan pronto como plantan una bandera en un nuevo lugar, ¿qué tipo de ejército comienza a moverse? En tales condiciones, no hay tiempo ni siquiera para acabar con los soldados caídos. En consecuencia, tras la derrota, los soldados supervivientes del ejército de la facción del rey se esconden en los bosques y se extienden por el territorio oriental. Pero entonces, la línea enemiga permanece inalterada. El sur del reino ha barrido que son conscientes de la importancia estratégica del muro de defensa negro. En cualquier caso, no pueden evitar la batalla. Antes de hacerlo, pide a Sir Luke que transmita la orden al escuadrón de élite negro para ocultar las huellas de movimiento a lo largo de los 5 senderos. Deberían aprovechar el tiempo lluvioso. Luke le dijo al Lord que entendía la orden y que se pondría inmediatamente en marcha para cumplirla. Pájaro comprendió que parecía que la unidad central intentaba reunir a la unidad de batalla del ejército de la facción del rey. Todo era para recuperar el muro de defensa negro. El general admitió que no sabía lo que el halcón intentaba oír, pero no había nada en la carta que pudiera ser de interés para Pájaro. Valhall curó las heridas y advirtió que dolerían un poco, pero la de Selene era temprana, así que debía tener paciencia. A la heroína no le gustó que el general la tomara por un pájaro espía. No cree que él pueda pagarle por eso con una cena. Esta noche vuelve a tener una pila de papeles sobre la mesa. La chica se pregunta qué estará haciendo. Selene pensaba que el comandante en jefe estaba ocupado entrenando tropas, haciendo la guerra y dando órdenes. Sin embargo, Sir Luke y los demás caballeros principales también están totalmente ocupados. La muchacha se preguntó si Valhall estaba haciendo todo el papeleo él solo porque dudaba de sus subordinados. Además, después de la reunión, completa el papeleo el mismo día. Esto solo puede significar que el hombre se sienta a revisar papeles desde última hora de la tarde hasta primera hora de la mañana. A Birdie le parece que esto no tiene nada que ver con asuntos militares. Aunque el puesto de comandante en jefe es bastante tentador, es obvio lo agotado que está por él. Como ya ha dicho Selene, tiene poco que ver con lo militar. La heroína se pregunta qué hace tan ocupado y si vale la pena revisar esos documentos. En cuanto Selene se acercó al periódico, le quitó inmediatamente el documento de las narices. Por supuesto, a la chica no le gustó. Entonces, el general quiere saber si el halcón tiene algo que decir al respecto. El pájaro revoloteó de un lado a otro buscando la carta que le había entregado. El general supuso que esta vez la carta confidencial era de suma importancia. Valhall pensó que el halcón no tenía por qué saber nada de su contenido. Pero la muchacha no apreció esta chiquillada. Selene se enfadó mucho y pensó que el general estaba buscando pelea porque le amenazó con sacarle los ojos. En ese momento, Sir Valhall elogia a la niña por su excelente trabajo. Esta vez ha hecho una contribución inestimable y gracias a que consiguió contactar con la facción oriental de aristócratas, pudieron reducir las bajas. El comandante deberá recopilar toda la información sobre el esfuerzo bélico una vez finalizada la guerra. Valhall promete incluir un registro del mérito del pájaro en los informes. Esto alarma a Selene,
porque le preocupa lo que el general vaya a escribir sobre ella en los documentos gubernamentales. La chica no tiene intención de dejar rastro de su existencia en los documentos. Si ese es el precio a pagar por la oportunidad de vivir, que así sea. No desea ser reconocida en esta tierra. La chica ha hecho promesa tras promesa. Pero la idea de aparecer por primera vez en las páginas de la historia, aunque no fuera con el nombre de princesa, le daba mucho miedo. Selene no quería que nadie supiera de ella, aunque solo fuera un halcón mensajero. Era más seguro así. Empezó a llover fuera, así que el general decidió irse a la cama. Selene, por su parte, se pasó toda la noche mirando los libros que Valhalla había dejado abiertos. A la mañana siguiente, el general recibió un informe sobre el cadáver de la tercera princesa. El general supuso que se trataba de otro cadáver. Esto, por supuesto, asustó mucho a Selene, que no creía que hubiera muerto tanta gente. Valhalla preguntó a un subordinado dónde estaba el cuerpo de la tercera princesa. El soldado se dio cuenta de que su cuerpo colgaba de un muro negro de protección. Ese muro sigue siendo comprado por los enemigos. Aunque conozcan la ubicación del cuerpo, no hay forma de recuperarlo. El cuerpo del hermano de la tercera princesa podría encontrarse junto a ella. Al salir del palacio, huían en la misma dirección que su madre, la segunda consorte del rey. Sobrevivirían juntos si lograban escapar o morirían juntos si eran capturados. Pero el hecho de que no se haya encontrado el cuerpo del cuarto príncipe podría significar que sigue vivo. El cuarto príncipe es el vástago adorado del virrey y el heredero de la familia real con el apoyo de las familias aliadas del ejército y la facción del rey. Estos lazos podrían ayudar a reconstruir las regiones orientales si sobrevive y forma equipo con su hermana mayor. Preocupante para Selene, y es que la relación entre la tercera princesa y el cuarto príncipe no era la ideal. Este fue el quinto obituario de los herederos de la familia real. El rey, tras sacar a sus hijos del castillo, se había suicidado con la cuarta consorte en el palacio real y había dejado atrás a los demás miembros de la familia. Por lo tanto, quedaban 4 consortes y 6 herederos. Si los consortes destacados y sus hijos lograban escapar juntos, podrían regresar con sus familias sin recorrer grandes distancias. Además, el general se preguntaba si alguien no habría informado deliberadamente de que el príncipe había sobrevivido. Sin embargo, no tienen motivos para ocultárselo a la Brigada Central. Está seguro de que los aristócratas están siendo precavidos, solo que aún no se han informado. Mientras haya un hervidero de esperanza y lleguen noticias de los herederos de la familia real, la escuadra central los protegerá a toda costa. Aún esperaba que al menos un heredero fuera el objetivo. Valhalla tomó nota mental de volver a volar mañana a la facción oriental de aristócratas. El general dio por sentado que hablaba en serio con el pájaro. Para cuando el halcón regresara, este lugar podría haber desaparecido. Después de que la chica se vaya, habrá una batalla con el enemigo aquí. Si Selene la atrapa, tendrá que dirigirse al campamento de la facción oriental de aristócratas y esperar allí. Sin embargo, si todo va bien, el viaje de vuelta durará menos que el de ida. El general abrió la jaula y ofreció al halcón un poco de carne asada. La muchacha volvió a sentirse abrumada. No sabía por qué se sentía incómoda cuando el general la miraba así. Al general tampoco le gustaba la mirada crítica de Selene y se sentía incómodo con el pájaro común. Valhalla pensó que ante todo había que asegurarse de que ese pájaro no se quedara solo en las tiendas durante la batalla. Por supuesto, el general tiene derecho a dejarlo salir de su jaula. El general ni siquiera entendía por qué se le ocurría tal cosa. Antes de la tercera misión, Valhalla mostró en el mapa un desvío alrededor del campamento enemigo. Puesto que su ejército no estaba quieto, era necesario conocer su ubicación exacta. Dónde tendría lugar exactamente la batalla, nadie lo sabía, pero Selene se daría cuenta, aunque no le dieran la ubicación exacta. El destino de los 40,000 soldados del escuadrón se decidiría en la batalla por el muro de defensa negro. Si ganan, podrán sacar el cuerpo de la tercera princesa del muro. La tercera princesa,
la chica más hermosa entre las 4 hijas del virrey. Desde que apareció casi al mismo tiempo que la segunda princesa, su relación con sus hermanas mayores era normal. Al mirar a Celaene, la emoción que aparecía al tratar con el cuarto príncipe era repugnante. Era un doloroso desprecio y envidia. Por supuesto, Celaene no estaba segura del origen del desprecio de la tercera princesa, pero sentía que exponía su vida cuando estaba a su lado. Así que, al igual que sus 2 hermanas mayores, huyó en cuanto la tercera princesa apareció en el horizonte. Nunca le gustó esta hermana, y sin embargo, su muerte sigue enfadando a la muchacha. La sangre de los herederos reales tiene un significado sagrado en el reino. Es como algo que une a los 3 ejércitos del reino. Al colgar el cuerpo de la tercera princesa en la pared, el enemigo ha señalado claramente sus intenciones. El enemigo ha dejado claro que intenta destruir completamente este reino. Ha llegado el momento de emprender su tercera misión. Esta vez, la chica no obedecerá al general Valhall y sus órdenes de evitar al ejército enemigo. En su lugar, Celaene se dirigirá al centro mismo del campamento y volará solo en línea recta. Así que más vale que Valhall gane y no muera. Los días ya se están acortando. Si la batalla empieza al mediodía y dura hasta pasada la noche, el escuadrón del centro será el perdedor. Como alguien que ha defendido la muralla durante 10 años, el general conoce las ventajas. Una forma de devolver la marea a su favor es alargar la batalla. La otra forma es alargar la batalla hasta la noche. Ahora ambas ventajas juegan en su contra, pero necesitan volver a poner el muro de defensa negro bajo su control. En este momento, el ejército del escuadrón central tiene 40, 000 soldados, y el ejército enemigo tiene 25, 000. El primero está en inferioridad numérica, pero el muro de defensa negro tiene una preponderancia de 15, 000 guerreros. Por supuesto, el enemigo colocará arqueros en los muros perimetrales, y mientras el pelotón central se verá obligado a encajonarse, quedará expuesto al fuego. En el peor de los casos, habrá que plantearse volar los muros. El enemigo confía en el éxito del asedio y su ejército cree que si están en la cima, nunca perderán. Al fin y al cabo, ellos mismos se han acercado tantas veces al muro negro de defensa y han intentado sin éxito entrar en él. En opinión del general, esto era una gran insolencia. Su enemigo había invadido sus tierras con un ejército de 100.000 soldados, 000 soldados, 25. 000 se quedaron para vigilar el muro negro de defensa. 5.000 soldados ocuparon los castillos de la región oriental y 20.000 la capital, donde está el palacio. 000 ocuparon la capital, donde se encuentra el palacio. Por último, los 50. 000 están cerca del campamento de la facción oriental de aristócratas. Si el general estuviera en la piel de su consejero, tomaría a los militares de la capital y dirigiría la muralla de defensa negra hasta la cifra de 50. 000 guerreros. Por supuesto, esto era solo una teoría, pero el enemigo había establecido un gran campamento aguas abajo del río Vishen, en la región central. Esta fue una buena decisión, ya que el río permite el fácil transporte de mercancías y el lugar era tranquilo sin fuertes corrientes. Al mismo tiempo, su campamento corría el riesgo de quedar bajo el agua durante un tifón. La gente del reino evitaría la zona, pero nadie en las filas enemigas lo sabe. Una vez que su asentamiento sea alcanzado por el cataclismo, perderán muchos suministros y mano de obra. La situación en las filas enemigas también puede estar lejos de su conocimiento. La información de los 20.000 soldados en la capital puede ser falsa. Si el muro de defensa puede ser retomado en esta batalla, las fuerzas enemigas serán conducidas hacia la región central. De esta manera, rodearán al enemigo. Entonces, el ejército de la facción del rey podrá reunir todas sus fuerzas en el este y tendrá un punto de reunión preciso, ya que la bandera amarilla de la unidad central ondeará de nuevo sobre la muralla y todos acudirán a ella como polillas a la luz de una llama. Solo faltaba 1 hora para el mediodía.
El general recordó que los ojos amarillos de su halcón se parecían al color de la bandera de la escuadra central. Eso le hizo pensar en el motivo de sus preocupaciones cuando miró a los ojos del halcón. En cuanto el general miró a los ojos de aquel halcón, por alguna razón vio las tierras de su reino natal frente a él. Recordó su provincia natal y su deber de proteger a su patria del malvado enemigo. El pájaro salió del destacamento central y llegó al campamento de la facción oriental de aristócratas 2 días después de ser enviado. El oficial ordenó llevar comida y agua para el ave, y la carne debía cocinarse al mismo tiempo. El soldado dijo que la orden había sido aceptada. Selene tuvo que volar medio día más de lo que Valhalla había previsto. Era el comandante del primer destacamento del ejército de la facción oriental de los aristócratas. La muchacha se fijó en que tenía cicatrices en la cara y en la pierna. Quizá no era la primera vez que la guarnición oriental luchaba contra el ejército enemigo. Aunque no participaban en batallas a gran escala como la unidad central y el ejército de la facción del rey, es más fácil defender las fronteras estando aislados del apoyo de la región occidental. Sea como fuere, la región occidental tuvo suerte. Por alguna razón, el enemigo ocupó rápidamente toda la zona hasta la región central, pero más cerca del oeste se detuvo. Lo más probable es que el enemigo pensara que ya había derrotado al reino. Por lo tanto, se trasladaron a luchar con otros países. Gracias a esto, la facción aristócrata tuvo tiempo suficiente para prepararse para defender su territorio, incluso con el poder superior del enemigo. Un soldado trajo comida preparada. Se ofreció a comer y recuperar fuerzas para poder regresar y dar una respuesta. Será necesario volver a la unidad central inmediatamente. Por supuesto, comparado con el camino de allí, el lugar por el que debe regresar es mucho más peligroso. El oficial decidió que era necesario reescribir la carta y llamó a la secretaria. A Selene no le gustó y quiso que el oficial se diera prisa y le entregara por fin la carta. El comandante preguntó a la secretaria si había algún tipo de norma para escribir los nombres de los miembros de la realeza en las cartas confidenciales. La secretaria le explicó que los números deben escribirse en letras y el nombre completo debe deletrearse. El oficial preguntó en ese caso cómo se escribía correctamente el nombre de la octava princesa. Esto afectaba directamente a Selene e iban a deletrear su nombre en una carta confidencial. La heroína se dio cuenta de que sabían algo de ella. Una vez terminada la carta, la sellaron con el sello de la brigada y el oficial ordenó al pájaro que saliera de su jaula para pegar la carta a su pata. El oficial ordenó al pájaro que regresara al campamento central del escuadrón. Selene por fin tiene información confidencial sobre su destino. Se le ordenó volar. Hace un momento la orden estaba en orden, pero inmediatamente se estrelló contra la mesa. El soldado comentó que parecía sufrir mucho. Entonces el adiestrador sugirió que había otros 2 pájaros en su campamento, así que dijo que podían devolver a este a su jaula y traer a otro. Pero Selene no podía permitir que la encerraran aquí. Decidió demostrar que estaba bien, así que voló e hizo un honorable círculo de acuerdo. El oficial comentó que el ave parecía haberse recuperado y podía continuar con su tarea. La chica mantuvo la cabeza erguida, porque había muchas cosas que hacer de camino a la unidad central, incluso cuando sobrevolaba. Volando sobre el río Vishen, ella tendrá que superar el campamento enemigo. Las principales fuerzas del ejército se concentran allí. Lo más importante, el documento confidencial que está atado a su pie debe ser leído para averiguar si ella está viva en absoluto. La chica debe volver con vida como sea. Recordando su experiencia pasada de ser alcanzada por flechas, voló a una altura en la que podía ser alcanzada. Era posible llegar bastante alto, pero el aire enrarecido dificultaba la respiración, por lo que su velocidad de vuelo se resintió. Es peligroso volar a esta altura porque no es difícil alcanzarla con una flecha, pero aún así, confiaba en no morir. Cuando la chica voló directamente sobre el campamento enemigo, la flecha la arañó. La heroína estaba muy sorprendida de que la flecha pudiera volar tan alto. Leyó acerca de un nuevo equipo militar que utiliza el ejército enemigo. Es una ballesta que aumenta el radio de muerte. Era demasiado tarde para llegar más alto.
Lo que tiene que hacer ahora es ponerse fuera de alcance. Incluso podría valer la pena descender más bajo para aumentar su velocidad. Ella pensó que podía manejar este problema, pero entonces la golpearon en las piernas, lo que hizo que sintiera que le ardían. La heroína pensó que iba a morir si continuaba así. No puede acelerar debido al dolor y sus alas están paralizadas. Si se cae, morirá. Tiene que volar más alto para escapar de las flechas. Céline se pregunta si morirá así. La niña es incapaz de hacer daño a otra persona y ni siquiera podrá escapar de sus agresores. Lo único que se le da bien es jugarse la vida. A los 11 años, debido a los conflictos entre las herederas de familias poderosas, un torbellino de muerte barrió el palacio. La discordia era inevitable, teniendo en cuenta que había varias consortes del rey procedentes de distintas familias poderosas. Podría haberse convertido en una guerra civil para el reino. La primera consorte, que no tenía hijos y que contaba con el apoyo de la primera y la segunda princesas, tenía serias rencillas con la tercera y la cuarta consortes, que querían concentrar el poder en manos de sus vástagos. La primera consorte se aprovechó del desacuerdo e incluso intentó eliminar a Céline para reforzar la posición de la primera y la segunda princesas. Por ello, la muchacha se escondía a menudo en el despacho del virrey y hacía ordinarias papiroflexias con documentos con información tan secreta que se podía perder la facultad del habla. Cuando el virrey se enteró de esto, preguntó inmediatamente qué había visto la chica. Entonces, la heroína fingió que no entendía en absoluto la importancia de los documentos y todos los secretos deducidos. Al final, el virrey la castigó y la encerró en el anexo hasta el momento en que esos secretos dejaran de existir. Así fue como salvó a su yo de 11 años del primer intento de asesinato y consiguió sobrevivir. No intentaba vivir, sino sobrevivir. Era una capacidad natural de dar. Esta vez, la niña se promete a sí misma que volverá a sobrevivir. Se pregunta cómo alcanzará el halcón la velocidad máxima. Entonces recordó haber visto a un halcón lanzarse en picado y se dio cuenta de que tenía que desplegar las alas para salir del picado y aumentar así su velocidad. El viento viajó con ella y la muchacha consiguió alejarse de las flechas enemigas. Pero, por desgracia, la heroína perdió demasiada sangre y sintió que estaba a punto de perder el conocimiento. Pero le quedaba un largo camino por recorrer y para llegar al campamento de la escuadra se necesita mucha fuerza. Pero justo antes de morir, vio lo que quería ver, porque la bandera amarilla del escuadrón central ondeaba por encima del muro negro de protección. Esta vez, ella realmente quería entregar esa carta. Cuando Céline despertó, vio el paño y no se dio cuenta de si estaba muerta o seguía viva. El general desenvolvió la tela y miró al halcón. La chica se estrelló contra la bandera que se desarrollaba sobre el muro protector negro. Fue derribada junto con esa bandera. El general supuso que la tela evitaría que se congelara. El pájaro se sorprendió de haber llegado con vida al campamento de la escuadra central, pues aún le quedaba un largo camino por recorrer. Valhall comentó que el ave había conseguido volar hasta el muro de defensa negro en tan lamentable estado. Fue entonces cuando la heroína se dio cuenta de que efectivamente era así. El general explicó que el halcón se había estrellado contra la bandera y que ésta, afortunadamente, había amortiguado la caída. Pero al mismo tiempo el problema era que se trataba de la bandera central y ella debía dar gracias por haber podido utilizarla como cojín para amortiguar la caída. Por supuesto, la noticia de que se trataba de la bandera central disgustó mucho a la princesa, pues no entendía por qué de todas las banderas era contra la central contra la que tenía más probabilidades de estrellarse. Observó el estado del ave y se dio cuenta de que debía haber una razón para su grave lesión. Preguntó qué había ocurrido. A Céline le preocupó que el general pudiera ejecutar al pájaro por violar una orden militar y tuvo que aprovechar al máximo la situación. El general preguntó a sus subordinados si había alguien fuera y les pidió que llamaran a un médico, pues parecía que el pájaro estaba malherido. El general comenta que creía que el pájaro le entendía, pero al parecer no es así. Céline se da cuenta de que está herida porque ha volado hacia ella como un pájaro normal y esto le enfada.
En cuanto el general se da cuenta, sospecha inmediatamente que son espías. Pero Selene no entiende por qué se enfada cuando resulta que el halcón no le entiende. Esto, por supuesto, no es cierto en absoluto, y la muchacha recuerda inmediatamente la carta confidencial. Se pregunta qué habrá escrito el oficial sobre ella. El general se enfadó, pues las heridas del pájaro aún no habían cicatrizado y, si se movía, las heridas podrían abrirse. Walhall dijo que Selene solo empeoraría si seguía malhumorada. Pero la heroína se enteró de que su nombre estaba escrito en una carta confidencial y debía averiguar qué le había ocurrido. Suplicó que la dejaran ver la carta. Pero el general se desentendió, diciéndole que no siguiera dándole vueltas a las cartas. Si Selene conseguía llegar ilesa, habría ocasión de escuchar su encuentro. Pero ahora era demasiado tarde y tendría que leerlo todo ella misma. El pájaro estaba nervioso porque Walhall le había quitado las vendas, pero explicó sus acciones diciendo que estaba tratando de curar sus heridas. Estaba enfadado porque el patético pájaro rechazaba el tratamiento. El general mostró a Selene su carta confidencial. Le ofreció un trato para que la chica volviera a la normalidad después de mirar la carta. El general pide que el pájaro se deje tratar con normalidad después de que ella mire la carta. Selene necesita averiguar pronto todo lo que dice la carta. El nudo no se ha deshecho. Walhall se ha dado cuenta de que el halcón se esfuerza mucho por conseguir esa carta, o incluso se podría decir que por leerla. Entonces, el señor Walhall desenvolvió la carta él mismo. Por fin la heroína podrá leer esta carta confidencial, pero nada estaba claro en ella, excepto su nombre. El general comentó que había mostrado la carta y que eso sería suficiente. Un caballero entró en la tienda y preguntó por qué le había llamado su señor. El general explicó que les llamaba para tratar al pájaro. Sir Luke preguntó qué le daba el domador del pájaro. El soldado encargado de los pájaros le explicó que era una medicina a base de plantas que aliviaba el dolor. Juntos bajaron al ave y el adiestrador ató al halcón por la pata a la pata de una silla. Sir Luke pidió al pájaro que se comportara y no hiciera daño al señor Walhall. La medicina hizo que Selene se sintiera muy débil. El comandante en jefe regresó a la tienda y miró al halcón. Selene no tenía fuerzas para molestar al señor con sus gritos. Sir Walhall se quedó un rato más junto al pájaro. A Selene le dolían mucho las patas y los efectos de la medicina estaban desapareciendo poco a poco. Sir Walhall preguntó si el pájaro sentía dolor. Selene no se dio cuenta de lo que olvidaba en la mesa de Walhall. El general comentó entonces que el pájaro había tenido mucha suerte, ya que si hubiera volado un poco más tarde, lo más probable es que hubiera muerto desangrado. La heroína se dio cuenta de que realmente podría haber muerto justo encima del campamento enemigo, y solo de pensarlo se sintió muy incómoda. Lo extraño era que, incluso temblando de miedo mientras yacía bajo la manta amarilla, se sentía protegida. Nadie la había protegido antes. El general se dijo que aquella carta confidencial no contenía ninguna información especialmente importante. Esto ofendió un poco a Selene, pues contenía su nombre, pero al mismo tiempo el comandante en jefe dice que no había nada importante en ella. Aunque Selene no es la princesa real que Walhall está protegiendo, sigue ofendida. Falcon empezó a tirar papeles por toda la mesa. El comandante en jefe golpea la mesa y dice que si el pájaro sigue comportándose así, habrá consecuencias. Pero la heroína se da cuenta de que es la única ave del escuadrón central y el general no puede matarla porque, diga lo que diga, Selene no se asustará. Entonces el comandante en jefe Walhall dice que simplemente dejará de alimentarla. No entiende por qué el pájaro está tan obsesionado con esas cartas confidenciales, pero Walhall no mentía. Realmente no hay progresos en la búsqueda, así que no hay importancia en esta carta. El comandante en jefe explicó que aún no han encontrado a los 6 herederos. Lo principal es encontrar a la primera y segunda princesa. También están en busca de la 8ª princesa y de 3 príncipes. A partir de esta noticia, la heroína se asustó, porque su cuerpo aún no ha sido encontrado, lo que significa que los virreyes todavía, e incluso el príncipe de 12 años, simplemente murieron. El general dijo que según su información, al escapar del palacio,
La primera, segunda princesas y el cuarto príncipe utilizaron la puerta oeste para escapar, mientras que la octava princesa y los príncipes décimo y undécimo salieron por la puerta este. Selene se dio cuenta de que simplemente estaba haciendo de señuelo para las tropas enemigas. La facción oriental de aristócratas creía que los herederos reales se escondían en el oeste, así que la búsqueda comenzó desde allí. La facción central se encargó de buscar a los que habían escapado al este. Según la facción oriental, los príncipes décimo y undécimo no tenían esperanzas de escapar, por lo que se les pidió que dieran prioridad a la búsqueda de la octava princesa. De esto trataba esta carta. Ahora Selene se da cuenta de que no se ha encontrado a ninguno de ellos y la esperanza debe de estar casi perdida. La carta ardió con estrépito en el cenicero. La heroína realmente quería decir que el pajarito que tiene delante el comandante en jefe es la princesa que busca. Pero la cuestión es si el comandante en jefe podría creerlo. No han encontrado ningún rastro de ellos en el este, pero ya que han retomado el muro protector negro, deben continuar su búsqueda en la región central. Aunque todos dijeran que ninguno de ellos había sobrevivido, Valhall no lo creería. Selene sintió el dolor en las palabras del general. Y todo porque no está dispuesto a aceptar la muerte de estos herederos. Después de todo, si todos los miembros de la realeza mueren, ¿de qué servía luchar si el reino desaparece con los herederos al trono? Tal vez realmente creen que alguien podría seguir con vida. Confesó que debía de estar cansado de nuevo y que debería reunir fuerzas y descansar un poco. El general comentó que el pájaro era bastante extraño. Era agradable para Selene que Valhall reconociera su excepcionalidad. Decidió no revelar que en realidad era la octava princesa. No quería destruir la esperanza del comandante en jefe de que alguno de ellos siguiera vivo, aunque esa esperanza no le concerniera a ella. El general seguía percibiendo la extrañeza del pájaro, pero no sabía por qué. Selene notó que tenía mucho sueño y supuso que había algún tipo de medicina en aquella agua, y por eso estaba tan débil. Valhall acarició el pájaro dormido sobre su escritorio y se durmió lentamente junto al pájaro que en realidad era la octava princesa que su escuadrón central había estado buscando con tanto ahínco.